Buenos días, bienvenidos al webinar sobre la experiencia de todos los varias personas se están conectando en este momento. Nos vamos a dar 3 minutos de plazo para darles oportunidad de que se puedan conectar de manera correcta y volvemos. Gracias. Me dijeron que no es medio, pero hay que Buenos días, bienvenidos. Nos va a dar un saludo de inicio Mónica Andrade del programa de Ambiente y Energía del PNUD. Bienvenida, Moni. Adelante. Adelante, Mónica. Gracias. El nombre del PNUD, les quiero dar la bienvenida a este webinar, donde vamos a compartir la experiencia de Ecuador en Internet. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoya a los países en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Humano Sostenible, impulsando las capacidades y los esfuerzos nacionales para construir una sociedad igualitaria a través de reducción de la pobreza y la promoción de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. En el PNUD creemos que las brechas de género y las actitudes y prácticas discriminatorias que limitan a las mujeres y a las niñas deben ser visibilizadas para promover su eliminación y no dejar a nadie atrás. En concordancia con estos esfuerzos del nuevo gobierno nacional de Ecuador, en la generación del compromiso climático del país con enfoque de género a través del programa de apoyo a la NDC, mismo que está enmarcado en el NDC Partnership y ha sido financiado gracias al apoyo de los gobiernos de Alemania, España y la Unión Europea. La Agenda 2030 es el horizonte que se ha trazado la comunidad internacional para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible que permiten una nación que con costos económicos, sociales y ambientales integrados. Sobre el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Ese, relacionado con la acción por el clima, son de manera integral en el programa de apoyo de la NDC. El Ecuador asume el desafío de llegar en su gestión como una oportunidad para responder tan críticas del cambio climático. Así que la NDC se convierte en una herramienta fundamental para promover el desarrollo, al mismo tiempo aportar el cumplimiento de los objetivos que se orientan en fortalecer los mecanismos nacionales, armonizar y mejorar sus políticas e integrar las acciones por el clima e igualdad de género en un esfuerzo común. En la primera contribución determinada a nivel Muchas gracias, Moni, por tus palabras. Se escuchó un poco interferencia de internet, pero vamos a continuar. Ahora tenemos a Steffi Ábalos, que es la subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Adelante, Steffi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Antes que nada quería manifestarles que es un gusto para nosotros poder compartirles nuestra experiencia y acompañar en medida de lo que ustedes podrían desear este proceso de implementación de una estrategia de género en lo que tiene que ver con la gestión de cambio climático. Por supuesto, dentro de un marco de intercambio horizontal entre pares. Como bien dijo Mónica, el trabajo en ambiente y cambio climático desde un enfoque de género ha sido un reto para el país y también parte de un proceso progresivo. Desde la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del Ecuador se ha priorizado acciones que tengan en cuenta los impactos diferenciados que causa el cambio climático entre hombres y mujeres, con una mirada hacia poder ir reduciendo brechas de inequidad frente al cambio climático de una manera más amplia en el futuro. En este sentido, nuestra primera NDC del Ecuador, que tiene vigencia del 2020 al 2025, forma parte de un piloto internacional junto con 9 países para que dentro de la planificación, así como las acciones que se planteen dentro de esta planificación, se pueda ir integrando una transversalización en género. Esto significa no solo la integración de una visión en la que se considere las implicaciones diferenciadas para la aplicación de estrategias, medidas, presupuestos, instrumentos de seguimiento y evaluación en acciones climáticas, sino también una sensibilización de género para quienes trabajamos en todos estos procesos de generación, desarrollo y seguimiento de política pública. Todo esto con el objetivo de poder promover la igualdad entre hombres y mujeres y combatir la discriminación, teniendo en cuenta que las mujeres, niñas, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y otros grupos de población en desventaja son más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Por otra parte, también es importante considerar que la exclusión de las mujeres en programas y proyectos de cambio climático puede generar un riesgo significativo en la dinámica social. Y de esta manera, al implementar esta visión, podemos dar sostenibilidad a las medidas implementadas y garantizar su efectividad. A partir del proceso de inclusión progresiva del enfoque de género que se ha buscado a través de la armonización de políticas normativas y planificación en cambio climático, buscamos el poder garantizar que a largo plazo podamos ir cerrando estas brechas y que podamos, además de eso, hacer una inversión equitativa en estas políticas. Por otra parte, de una manera más vivencial, se ha ido generando una estrategia de fortalecimiento de capacidades para el personal técnico involucrado en la gestión de cambio climático, no solo desde la Subsecretaría de Cambio Climático, sino de los otros representantes sectoriales y también grupos de trabajo con los que participamos, de los cuales forman parte sociedad civil, organizaciones no gubernamentales,
entre otros. Este proceso se ha realizado mediante no solo, como les decía, la sensibilización de este grupo, sino también el poder ir incorporando prácticas diarias que han generado modificaciones interesantes en cómo nos relacionamos, cómo además de eso vamos garantizando estos resultados más sostenibles en las acciones que realizamos en el ámbito laboral, también en el ámbito de en nuestro ámbito privado, ¿no? Tenemos varios ejemplos de cómo esto cómo se ve esto ya reflejado en acciones puntuales desde los actores que participan en estos talleres o las personas que participan en estos talleres de sensibilización. Por ejemplo, tenemos ejemplo de cómo proyectos que se están desarrollando actualmente van participando en estos procesos y además de eso van incorporando a una persona especializada en género en su staff. Ejemplos claros de esto se encuentran en el proyecto AICA, que es un proyecto de gestión integrada de cuencas hídricas en 2 cuencas del país, que tiene un enfoque regional. Además de eso, también el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es uno de los proyectos que activamente está involucrado en estas capacitaciones, la Cuarta Comunicación Nacional, entre otros. Para la Subsecretaría de Cambio Climático, más que un desafío, el trabajo por la igualdad de género es una oportunidad para poder llegar a la transición, hacia una transición hacia la descarbonización y que podamos, además de eso, hacer una transición hacia un modelo más sostenible con condiciones de equidad para todos. Por último, quisiera mencionarles que el trabajo que se viene haciendo en este sentido, como les decía, nos ha ayudado a enriquecer las capacidades técnicas del equipo, no solo de la subsecretaría, sino de todos quienes han participado en este proceso de sensibilización y quienes además de eso están utilizando las herramientas que se van generando. Y por otra parte también, finalmente, agradecer el apoyo que hemos tenido en este transitar por parte del equipo del NEC Support Program y específicamente también del PNUD. Y de la plataforma de vinculación que nos ha permitido este trabajo que se viene realizando, porque, por supuesto, el intercambio que hemos venido teniendo con nuestros pares, con los otros 9 países que vienen haciendo este intercambio, nos ha apoyado a ir fortaleciendo el trabajo que se genera. Muchas gracias, Steffi. Lisette, no sé si Lisette Lorenzo de Guatemala, si tú nos puedes dar unas palabras desde Guatemala para luego comenzar con las presentaciones. Por favor, adelante, Lisette. Te abrimos el micrófono. Hola María Inés, pues les saluda Lisette Lorenzo de Guatemala, aunque me gustaría que las palabras de bienvenida las diera Maleni Oliva, ella es la coordinadora de Unidad de Género del Ministerio de Ambiente. Nosotros muy agradecidas por este espacio que nos están dando para poder compartir estas experiencias en este proceso en donde nosotros estamos formulando la estrategia de género y cambio climático en apoyo a las CNDCs. Así que muchísimas gracias por este espacio. Maleni Oliva, por favor, te escuchamos. Te abrimos el micrófono. Adelante. Marleni, buenos días. Adelante, por favor. Vamos a continuar. Marleni, si es que tú tuvieras la oportunidad de darnos unas palabras, nos mandas un mensajito, levantas la mano en la parte lateral, en el panel. Tú tienes la posibilidad de señalar, levantas la mano para darte la palabra. Vamos a continuar. Ahora tenemos la presentación de Cristina García, que es directora de mitigación encargada, es coordinadora de mitigación y además coordina el Comité de Género de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Y Cristina nos va a contar sobre el proceso de formulación de la NDC en Ecuador, su primera NDC. Adelante, Cris. Bueno, muy buenos días con todos. Como dijo María Inés, les vamos a hablar, justo en mi presentación voy a hablar sobre el compromiso del Ecuador en términos de cambio climático. Tal vez para tener un poquito de antecedentes, les cuento un poco que Ecuador ya está viviendo los efectos del cambio climático. Tenemos ya impactos que sí están perjudicando muchísimo nuestra biodiversidad. Por ejemplo, en Galápagos, que es una zona bastante vulnerable,
tenemos ya un incremento de la temperatura media de 1,4 grados centígrados. Si comparamos con datos de los años 60, asimismo se ha incrementado la precipitación. Y en los océanos, en la temperatura superficial del mar, el Instituto Oceanográfico de la Armada reporta que hay unas variaciones en esta superficie de 4,3 grados centígrados y 2,5 grados centígrados. Asimismo, vemos que en el territorio que tiene el ecuador en la Antártida, llamado el glaciar Quito, se evidencia un aumento del caudal del río, de este glaciar. Y de manera ya muy visual, aquí en Ecuador estamos viendo un retroceso bastante fuerte de nuestros glaciares. El 40% de las superficies durante el último medio siglo se ha retrocedido. Y esto, más allá de un impacto visual, tiene un impacto bastante fuerte en nuestros ecosistemas, en los páramos. Y es muy preocupante porque los páramos son quienes proveen de agua a las ciudades. Entonces, si es que no se realizan actividades y acciones para afrontar el cambio climático, así como reducir los impactos del cambio climático, seguro esto se va a complicar mucho más. Y bueno, pasando a la siguiente slide, es importante mencionar que en Ecuador el marco normativo habilita muchísimo para que trabajemos en temáticas de cambio climático. Nuestra Constitución, la del 2008, ya en el artículo 414 indica que el Estado realizará actividades para mitigar el cambio climático. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo hasta 2021 también habla de promover prácticas que reduzcan la contaminación y menciona también la mitigación y adaptación al cambio climático. En nuestra estrategia territorial se habla también de ciudades resilientes que den un valor al patrimonio natural y cultural. Y tenemos ya, salió el anterior año justamente el Código Orgánico Ambiental que ya regula el cambio climático. Y también el Ecuador cuenta con una estrategia nacional de cambio climático que lo que busca es transversalizar el cambio climático en diferentes sectores de nuestra economía. Y el último documento más reciente que fue presentado a la Comisión en este año es justamente nuestra NDC, nuestra Constitución Determinada a nivel nacional, que plantea nuestras metas para afrontar el cambio climático hasta el año 2025. Y un poco de contexto respecto a la convención. La convención nace de una preocupación mundial frente a los impactos y efectos del cambio climático. Nace en el año 92 en Río de Janeiro. Aquí se adopta la convención. Se dan después, de esto parte unas reuniones anuales. Y se adopta el protocolo de Kioto, después el segundo periodo de Kioto, pero un momento muy importante para los países en vías de desarrollo es justamente el Acuerdo de París, que justamente se acordó en el año 2015, porque ya genera compromisos vinculantes hacia no solo los países desarrollados, sino también los países en vías de desarrollo. Y aquí es importante mencionar, ya que vamos a hablar de la NDC, hablar de la INDC. La INDC justamente habla de las contribuciones determinadas a nivel nacional tentativas o intended, que por eso está la I. Estas contribuciones determinadas tentativas se presentaron antes de que el Acuerdo de París haya sido acordado y se haya planteado cuáles iban a ser sus lineamientos. Entonces, muchos países presentaron, como lo hizo el Ecuador, y al haber ratificado el Acuerdo de París, la mayor parte de países lo que hicieron fue convertir su INDC en su NDC, lo cual no fue el caso del Ecuador, porque no teníamos aún claridad de qué era lo que implicaba el Acuerdo de París, cuál era el objetivo del Acuerdo de París, cuando se realizó nuestra INDC. Entonces, es importante mencionar que nuestra NDC no es nuestra INDC, sino que si bien usamos insumos, partimos de una nueva y un nuevo proceso que les voy a comentar más adelante. Entonces, ¿qué son las NDCs? Las NDCs son compromisos a largo plazo y a nivel nacional para cumplir con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media de la Tierra por debajo de los 2 grados centígrados y ayudar al desarrollo resiliente del clima. Aquí es importante mencionar que a veces pensamos que la NDC es únicamente mitigación, pero no es así, también es adaptación al cambio climático. Y se plantean dos escenarios, un escenario que es incondicional y un escenario condicional. En el escenario incondicional, se mencionan acciones que los países llevan a cabo bajo sus capacidades actuales y acciones condicionadas se dan siempre y cuando se cuente con un apoyo de cooperación internacional. De manera general, ¿qué se planteó? ¿Qué es una NDC y cómo se lo regula en el Acuerdo de París? Bueno, la NDC es universal, permite que los países, todos los países que ratificaron el Acuerdo de París son parte de la convención, tienen que preparar, comunicar
y mantener sus contribuciones. Es una propuesta a nivel nacional. Cada país es autónomo de determinar cuál va a ser su contribución, pero una vez que lo plantea, hasta es vinculante. Tiene que ser integral, es decir, que no es solo un esfuerzo del gobierno, sino es un esfuerzo nacional que involucra a todos. Y también hacer un tema de planificar y pensar a largo plazo, tiene que tener una visión a futuro. El mínimo exigido es que justamente cada vez uno tiene que actualizar su NDC cada 5 años y las metas no pueden disminuir, siempre tiene que haber una visión mínima en las metas que se plantean, y las NDC son de acceso público a todas y todos. En el Ecuador, el proceso de construcción de la NDC fue bastante largo y no fue sencillo, duró aproximadamente 2 años. Como les comenté, nuestra INDC no fue ratificada, sino que el rato que ratificamos el Acuerdo de París mencionamos que íbamos a presentar una nueva NDC. El proceso comenzó en julio del 2017. Nos tomó, como les mencioné, más de 2 años, y importante mencionar que eso no es un producto solo del Ministerio del Ambiente, ni tampoco es solo un producto del gobierno nacional, sino que es un compromiso del país, porque lo hicimos con varios actores de varios sectores. Primeramente, lo que se hizo fue hacer un mapeo de actores, de iniciativas, hubieron diálogos técnicos. Después de haber trabajado con todos los actores, se convocó al Comité Interinstitucional de Cambio Climático, quien es un comité donde están los ministros. Se les presentó a ellos la propuesta, ahí fue aprobado, y después este documento de manera diplomática se lo subió a la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático. Entonces aquí pueden mencionar ustedes algunas fechas, pero no voy a entrar en ese detalle. Y como les comenté, fue un proceso bastante participativo, tuvimos talleres, reuniones bilaterales, contamos con más de 1000 actores y hubo paridad en la participación, 50% hombres, 50% mujeres. Como les comenté, fue un proceso bastante amplio, hubo 150 instituciones que formaron parte de la construcción de este compromiso nacional, porque como les dije, no es compromiso solo del Estado, sino es nacional, y participaron aquí entidades del sector público, sector privado, academia, sociedad civil, organismos y organismos internacionales. Ahora un poco comentarles qué presenta la NDC del Ecuador. Al haber presentado nuestra NDC después del Acuerdo de París y después de la última reunión de la COP en Polonia, donde se definió el contenido que debía tener la NDC, el Ecuador ya ha cumplido con los lineamientos que se acordaron en Polonia. Nuestra NDC consta de 5 capítulos, y es importante mencionar, porque a veces pensamos que la NDC se limita solo a líneas de acción y mitigación y establece objetivos para estos dos. Pero no, la NDC tiene que encajar en un marco más amplio de las NDCs de los otros países, porque en conjunto tienen que responder a unas metas, objetivos y acuerdos internacionales planteados en el Acuerdo de París. La primera sección, que se lo conoce como circunstancias nacionales, establece el escenario en el cual el Ecuador plantea sus esfuerzos frente al cambio climático, contextualiza de dónde vinimos y la capacidad del Ecuador para actuar frente al cambio climático. Establece el escenario en el cual tenemos nosotros que responder al cambio climático, describe nuestras características como biodiversidad, geografía y otras citas macroeconómicas, y lo que hace es dar una contextualización del estado del Ecuador para nosotros cumplir con nuestra NDC. Ya la segunda sección, que plantea cómo nuestra NDC encaja a compromisos internacionales, eso es importante porque nuestra NDC no es un esfuerzo aislado, sino que funciona en conjunción con otros países para atender al Acuerdo de París. Establece líneas de acción, pero también los medios de implementación, que son financiamiento, transferencia de tecnología y potenciamiento de capacidades que son necesarios de otros países para ayudar a tener un mejor uso de nuestra potencialidad en responder a la lucha frente al cambio climático. Componente 4 y 5, esos son los más conocidos, donde el Ecuador plantea sus líneas de acción respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Y ya el componente, el capítulo 5, se menciona cómo el país considera que su NDC es ambiciosa y justa. Esto tiene que estar alineado a lo que se presenta en el capítulo 1, que son nuestras circunstancias nacionales. Y si bien a veces puede ser algún objetivo discutible, acá de mencionar que es la primera vez que el Ecuador es un compromiso vinculante a la cooperación internacional. Esto va a generar un cambio en la política pública. Es un compromiso del Ecuador, genera una vinculación, y por eso sí es un avance bastante grande para nosotros, y también un poco asusta porque hay que fortalecer muchísimo capacidades. Así como hay oportunidades, tenemos la necesidad de fortalecernos en varios temas, como por ejemplo en la temática de género. Nosotros ya en la NDC de Ecuador estamos presentando, hay un primer ejercicio de cómo hemos sacado el tema de género. Lamentablemente, por la estructura de la NDC no podemos visibilizar todo el trabajo que se hizo para plantear eso,
pero fue un proceso, como lo mencionó la Subsecretaria de Cambio Climático, que comenzó con una sensibilización del equipo de la Subsecretaría de Cambio Climático para no solo considerar género en los temas del NDC, sino también en la gestión del cambio climático y visibilizarlo tanto en NDC como en políticas, en programas, en proyectos. Y si bien sabemos, estamos conscientes que tenemos que trabajar en esto y analizar las brechas de género, ya hay una sensibilización en el equipo para considerarlo en varios temas de gestión de cambio climático. Y bueno, volviendo a nuestra NDC presenta varios sectores, no solo mitigación, sino también adaptación. En mitigación presentamos 5 sectores, según lo que plantea el IPCC: agricultura, usos, energía, residuos y procesos industriales. Presentamos líneas de acción en y un aproximado de cuánto reduciríamos emisiones en el escenario condicionado e incondicionado, así como también presentamos líneas de acción en los sectores de adaptación, en los 6 que son sectores productivos y energéticos, salud, patrimonio hídrico, recursos hídricos, asentamientos humanos y soberanía alimentaria. Y bueno, y para terminar, ¿qué se viene adelante? Nosotros hemos presentado la NDC y ahora lo que estamos trabajando es en un plan para la implementación de nuestra NDC que queremos tener listo a finales y comienzos del próximo año. También estamos trabajando a la parte de un sistema de medición, reporte y verificación para reportar y ver cómo avanza la implementación de nuestra NDC. Aquí también estamos considerando temas de género que yo les voy a explicar María Inés más tarde. Y también estamos trabajando en nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático al 2030 y nuestro Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático al 2050. Cabe mencionar que nuestro Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático es también nuestra estrategia de descarbonización al año 2050. Eso es de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Fue Cristina García de la Dirección de Mitigación de la Secretaría de Cambio Climático. Ahora tenemos a Eliana Muñoz, que es del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que nos va a hablar de cómo estamos en el país con la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y las Personas LGBTI y cómo nos hemos relacionado en este esfuerzo común por transversalizar género para la NDC. Bienvenida, Eli. Gracias. Gracias, Mane. Buenos días con todas y todos. Bueno, yo antes de un poco darles un estado de situación de lo que es el género aquí en el país, quisiera un poco comentarles qué es nuestro mecanismo, nuestra institución. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género es una institución del Estado y se configura como el mecanismo para el adelanto de las mujeres de nuestro país. Entonces, esta institución, una institución estatal que es la responsable de asegurar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y personas LGBTI, que son derechos que están consagrados en la Constitución. Para el cumplimiento de estos fines, como mecanismo del Estado en este sentido, nosotros articulamos con todas las instituciones del Estado, con las 5 funciones de nuestro Estado, y articulamos con cada una de las instituciones clave de estas 5 funciones. A nivel central del gobierno y también coordinamos con el nivel local, ¿no? Con los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, las provincias. Entonces es un trabajo que se hace a nivel de toda la gestión estatal para garantizar que se cumpla el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio constitucional. ¿Cómo operamos, en resumen? El Consejo opera a través, o existe, más bien dicho, desde la Constitución. La Constitución crea, a través del artículo 156, los Consejos Nacionales de Igualdad. Existen 5 consejos, cada uno con su enfoque, con su sujeto de derechos, y nosotras somos el Consejo de Igualdad de Género. Existe el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el Consejo de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo de Igualdad de Discapacidades, el Consejo de Igualdad de Movilidad Humana. Pero existe un artículo que es indispensable, que es el artículo 70, que en la Constitución obliga a que toda la institucionalidad pública pueda formular y ejecutar políticas públicas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y establece que hay un mecanismo para eso, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Entonces, nosotras trabajamos a nivel del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, que son de transparencia y control social, que son las funciones del Estado, y tenemos como atribuciones constitucionales
el formular, transversalizar el seguimiento, la observancia y la evaluación de la política. ¿Por qué creemos nosotras, a partir de nuestro trabajo y de nuestra existencia, que es importante trabajar con perspectiva de género en toda la gestión de la política pública que hace el Estado? Porque existen aún brechas significativas que no nos permiten hablar de igualdad. Porque tenemos todavía mucha más bien dicho, información que nos revela que las mujeres necesitamos que se establezcan políticas públicas para hablar de una igualdad real. Entonces, yo solo quería mostrarle algunos datos que son los más relevantes para que ustedes más o menos puedan tener una idea de sobre qué es lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, dentro de la región, somos uno de los países que lamentablemente tenemos mayor índice de embarazo adolescente. Entre el 2016, 2.115 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres. Y en el mismo año, 23.800 niñas entre 14 y 17 años igual compartieron esta realidad. En cuanto a la violencia de género, en el Ecuador, al igual que otros países de la región, se pudo desarrollar en el 2011 la encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Esta encuesta, que está ahora dentro del Sistema Nacional de Estadísticas, nos mostró que las mujeres hemos vivido violencia, el 60% de mujeres, es decir, 6 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia alguna vez en nuestra vida, ¿no? Entonces, la violencia que nos mostró que prevalece en nuestras vidas es la violencia psicológica, la violencia física. Y además tenemos una realidad importante, como en algunos países de nuestra región, que es el femicidio. Nosotros desde el 2014 tenemos tipificado el femicidio como delito. Y desde el 2014 podemos visibilizar datos tal cual se establecen este delito a través de una subcomisión técnica que tenemos dentro de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se estableció una subcomisión para analizar el indicador de femicidio. Entonces, por ejemplo, en estado procesal, nosotros mensualmente producimos esta información y hasta el 15 de julio están en proceso 329 casos, que claro, difieren de los casos que maneja, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, por la situación de base, ¿no? De qué es lo que se analiza. En cuanto al uso del tiempo, por ejemplo, nosotros también hemos desarrollado la encuesta del uso del tiempo y se revela que las mujeres trabajamos en un promedio 17 horas más que los hombres, que también es un tema que nos permite poner alertas hacia el tema de los servicios de cuidado y hacia el tema de cómo se genera el trabajo en sí de las mujeres sobre la sociedad. Pero esto está mucho más acentuado en la zona rural, porque las mujeres en la zona urbana trabajamos 15,53 horas. Sin embargo, en la zona, el primer dato de la zona urbana, en la zona rural, las mujeres trabajan 23,14 horas más. Entonces es mucho más fuerte. En cuanto al empleo, hemos escogido mostrarles los datos del empleo adecuado, ¿no? El empleo adecuado en los hombres es el 49,5% y el empleo adecuado en mujeres es el 32,4%, existiendo una brecha todavía considerable ahí. En cuanto a la participación política de las mujeres, si bien es cierto, en el país hemos tenido grandes avances e importantes, porque ahora las mujeres se ha evidenciado que están en puestos de decisión, que están dentro del espacio de la asamblea, en las carteras de Estado y tomando decisiones importantes. Sin embargo, en el espacio local es donde aún tenemos deudas con el tema de la participación política de las mujeres. En este año, en el mes de marzo, tuvimos las elecciones seccionales, es decir, en lo local, y de 221 cantones son 18 las mujeres electas para los municipios, es decir, alcaldesas.
Para las prefecturas se postularon 222 hombres y 34 mujeres y apenas 4 mujeres fueron electas. Entonces, ese también es un tema que nos motiva a trabajar desde el Consejo y desde algunas otras instituciones articuladas para garantizar este derecho a la participación política. A raíz de esta información, con esta información de base y sobre el análisis de las políticas públicas, desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Estado, conjuntamente con los consejos de igualdad, se vio la necesidad de que se trabajen en agendas nacionales para la igualdad. En nuestro caso, agendas nacionales para la igualdad de las personas, de las mujeres y personas LGBTI. ¿Qué es la agenda? La agenda es un instrumento de macropolítica, es una estrategia a nivel macro para transversalizar y garantizar que se considere el principio de igualdad y no discriminación en toda la gestión de la política pública. Pero no solamente en la gestión de la política pública, sino también en el trabajo de empoderamiento de las mujeres y personas LGBT. Entonces, este documento lo que permite es dar líneas de acción a las instituciones para que en su gestión puedan incorporar este principio y puedan garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos de manera diferenciada, ¿no? Y atendiendo sus vulneraciones en nuestra sociedad. El marco referencial para la construcción de la agenda, como ya les mencioné, es la igualdad y no discriminación, pues es nuestro principio rector constitucional. Y nuestro marco jurídico, además, es de instrumentos internacionales que son nuestro gran paraguas, a través de la Constitución también garantizados, y obviamente nuestra Constitución del 2008. En nuestra agenda tenemos de este periodo 2018-2021 tres ejes de acción. El de autonomía y cultura de paz, sostenibilidad de la vida, y el tercer eje de liderazgo y transformación de patrones socioculturales. Dentro del eje 2 de sostenibilidad de la vida se ha considerado el tema de ambiente. En este eje que se habla sobre el empleo, sobre el tema del cuidado humano, la sostenibilidad, las condiciones de las mujeres en cuanto a la producción, se ha considerado también las relaciones de género en lo que tiene que ver con el ambiente. Ya, en este tenemos información de base. No tenemos gran producción de indicadores, sin embargo, los pocos indicadores que se pueden tener es sobre el trabajo remunerado y no remunerado y el tiempo total de trabajo por año. Es lo que nos permite un poco relacionar con el tema de ambiente. En este sentido, lo que se intenta hacer con estos datos que se pudieron desarrollar y se pudieron analizar es que que las mujeres en la construcción de la agenda, que fue participativa y amplia con mujeres organizadas de todo el país, es que alrededor del tema de ambiente, las mujeres tienen total conciencia y total experiencia de qué es lo que pasa en su vida y en su cotidianidad. Qué es lo que pasa en el momento que ellas sostienen la vida y qué es lo que pasa cuando ellas intentan hacer frente a los cambios que ellas están viviendo. Sin embargo, lo que se pudo notar es que ellas no están conscientes de lo que pasa, pero no pueden abordar, no tienen el lenguaje correcto o no tienen presente qué significa exactamente el cambio climático. Pero ellas tienen la experiencia de vida y lo que intenta la agenda es un poco problematizar a raíz de sus experiencias y sus vivencias y un poco teorizar, se podría decir, ¿no? Entonces hay acciones puntuales que las mujeres proponen y que son acogidas en la agenda para que las autoridades y los centros de política pública puedan acoger. Por ejemplo, es un tema de promover programas de manejo, conservación y recuperación integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, dirigidos fundamentalmente hacia las mujeres y las comunidades rurales.
El tema también de desarrollar programas en la reforestación y entrega de semillas propias de las zonas adaptadas a condiciones climáticas de los suelos. Eso es como un ejemplo dentro de la política de implementar programas que fortalezcan estas prácticas y los conocimientos y los saberes ancestrales que son los que manejan las mujeres. ¿Cómo articulamos la agenda? Este instrumento, además de que tiene que ser acogido y transversalizado en las 5 funciones del Estado, también a nivel local, en los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que ser visto, es una herramienta que nosotros impulsamos a que sea utilizada en los consejos de protección de derechos, que es una instancia que se conforma en los gobiernos autónomos descentralizados, y en las comisiones permanentes de igualdad, que son los espacios también donde se forman en los municipios. Además, esto no se queda solamente a nivel de Estado, sino que es la idea de que las mujeres se apropien de este instrumento para que puedan hacer veedurías y reclamar y puedan exigir y observar. Entonces, a nivel de la sociedad, a través de las organizaciones de mujeres, los consejos consultivos que tenemos, las instancias del Estado y las redes de servicio de protección de derechos. De igual forma, la idea es que las ONGs, la academia, la cooperación internacional también tengan de la mano este instrumento como una guía para su operación. Finalmente, comentarles que para el Consejo, el tema de ambiente ha sido un tema nuevo. Es un eje que, si bien es cierto, se viene trabajando y se lo ha puesto en la mesa desde la agenda anterior que se construyó, porque esta agenda que tenemos ahora es una segunda versión, el tema de ambiente no ha sido priorizado sino hasta hoy, que hemos tenido esta vinculación, esta coordinación estratégica con el Ministerio del Ambiente para desarrollar acciones puntuales. Entonces, si bien es cierto, iniciamos como una asistencia técnica que fue más bien pequeña para la construcción de las CNDCs, esto se ha ido fortaleciendo. Ahora que tenemos en proceso ya un convenio de coordinación institucional con el Ministerio del Ambiente para dar asistencia técnica en lo que tiene que ver con género, la transversalización de género y además el fortalecimiento institucional. Pero también estamos siendo parte de un proceso que ya les explicará con mayor detalle Marinés, de la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático que hemos entrado a ser parte, y desde ahí, a través del apoyo de nuestra agenda y de nuestra experiencia en lo que es el desarrollo de lo que es el enfoque de género, queremos construir, pensar y repensar todas estas acciones que se están en este momento unificando y coordinando para hacer frente al cambio climático con todas las acciones que ya les mencionó Cris. Entonces también estamos queriendo involucrarnos sobre todo en el desarrollo de información estratégica, que es lo que tenemos, creo que deuda la mayor parte de países, y el tema de la construcción de un Plan Nacional de Género y Cambio Climático. Son acciones que ya más tarde les explica Marinés y que estamos en proceso de construcción coordinada. Muchas gracias, Eliana. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso de, cómo ha sido el proceso de transversalización, cómo está haciendo, porque es un proceso en desarrollo para transversalizar género en la NDC. Y primero, antes de iniciar, yo quisiera agradecer porque este es un trabajo conjunto y es un trabajo conjunto que inicia con la voluntad política y la apertura del Ministerio del Ambiente, la Subsecretaría de Cambio Climático, no solamente a nivel de las autoridades, sino también del personal técnico, pero adicionalmente decirles que es un esfuerzo conjunto en el que participan varias instituciones y se ha logrado articular un equipo que pareciera ser de la misma institución, a pesar de que pertenecemos a distintas instancias. Entonces, en este esfuerzo conjunto está también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que a nivel casi que personal está constantemente apoyándonos en cada paso, pero también está la Fundación Futuro Latinoamericano y la CDKN, que por ejemplo ahora mismo estamos empezando con el trabajo, estamos utilizando esta plataforma para poder comunicarnos
y con ONU Mujeres, que también nos está apoyando en el desarrollo de las metodologías y algunas acciones que ya les voy a comentar más adelante. Entonces sí quisiera resaltar eso, que es un trabajo en red y que precisamente por este trabajo en red es que vemos resultados positivos en tan corto tiempo. El contenido de la presentación, para que tengan una referencia, y iniciar diciéndoles que hay un punto de partida para el país y es que es la primera vez que se hace un esfuerzo por incorporar o integrar género en las políticas de cambio climático. A través del programa de apoyo a la NDC, no solamente que se está buscando la transversalización del enfoque del 2020 al 2025, sino que además se está trabajando de manera integrada en las políticas de cambio climático. Y eso sí es una diferencia que hay que resaltar. Entonces, Ecuador es parte de un programa piloto en el que participan otros 9 países y tienen a género como eje transversal en sus NDCs. El objetivo es considerar tanto los mecanismos y acciones para el adelanto de los derechos de las mujeres y niñas, su plena participación y acciones para alcanzar la igualdad. Entonces, hay 3 ejes de trabajo de este programa piloto. El uno son los marcos institucionales y los mecanismos de coordinación, los planes de implementación, el mejoramiento de los instrumentos de cambio climático mediante la inclusión de indicadores sensibles y transformadores de las relaciones de género. Con este paraguas se inició el trabajo y tenemos, solo de manera general, decirles que el marco referencial, y que es lo que nos dice la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, es que se debe buscar la coherencia entre los 2 instrumentos, tanto de cambio climático como de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Entonces, se han generado además unos instrumentos específicos para eso, como por ejemplo la decisión 21, la decisión 3 y otras más, que establecen que el trabajo en género en el marco de cambio climático debe considerar al menos el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de conocimientos, la comunicación, la igualdad de género, participación y liderazgo de las mujeres, la coherencia entre los instrumentos políticos, en la planificación y en las acciones conjuntas, procesos sensibles al género, el monitoreo y reporte de resultados. Luego tenemos como principios base en el trabajo de género y cambio climático el orden de género, la participación y las necesidades específicas de impactos diferenciados frente al cambio climático. En cuanto al orden de género, lo que observamos es el acceso, uso y control de los recursos. En participación, partimos de los principios constitucionales para el caso de Ecuador, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Y en el caso de las necesidades, observamos cuáles son las necesidades prácticas de la población, es decir, las que necesitan una inmediata atención, y aquellas estratégicas que necesitan de alguna manera alcanzarse a lo largo del tiempo para transformar el orden de género, pero también se observa la progresión de la vulnerabilidad, es decir, la relación que tienen con los impactos adversos del cambio climático en la población, tanto en mujeres como en hombres, y también con la población de diversidades sexuales. ¿Cuáles son los objetivos para la transversalización de género en la NDC? Armonizar políticas y herramientas, así como desarrollar respuestas orientadas a promover la igualdad de género en la gestión del cambio climático, fortalecer los mecanismos de gobernabilidad de cambio climático y género, generar metodologías y herramientas de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cambio climático con enfoque de género, construir capacidades en género y cambio climático e integrar progresivamente el enfoque de género en la gestión de cambio climático. Y en este último me quiero detener para aclarar que la manera en cómo estamos comprendiendo la integración de género es de una manera progresiva. Es decir, que sabemos que en este momento la transversalización está iniciando, por lo tanto el horizonte es al 2025, cuando se esté realizando ya la actualización de la siguiente NDC, donde esperamos ver una mayor integración de consideraciones de género, porque esperamos tener algunas medidas ya concretadas en relación a la igualdad. Ok. ¿Cuál es el enfoque de género que estamos aplicando? En el caso del Ecuador tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que tiene como nombre Plan Toda una Vida. En este plan
se dice que las políticas públicas se deben realizar con un enfoque de derechos, y dentro del enfoque de derechos se entiende a la sostenibilidad de la vida y a las igualdades como algo integral. Dentro de las igualdades se consideran las igualdades de género, la intergeneracional, la intercultural y la territorial. Eliana les comentaba que hay varios consejos para la igualdad en el Ecuador. Esos consejos responden precisamente a estos enfoques de igualdad que devienen de la Constitución y posteriormente del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del enfoque de género, también respondemos de manera interseccional a esta mirada de consideraciones de las otras igualdades que tienen que ver también con las desigualdades de género. Y por eso se pueden observar y se pueden considerar las necesidades específicas y los impactos diferenciados en la población que previo a cualquier situación de cambio climático ya sufren una cierta desventaja. ¿Qué buscamos con este enfoque? Se busca una participación activa de la población, se busca una reflexión constante sobre la diferencia que hay en la situación que vive la población, se busca recopilar datos desagregados por sexo, y se busca que esta data que se está levantando y que ya sabemos que tenemos brechas al respecto, sea la base para la toma de decisiones. Con esto además buscamos contribuir a la autonomía, a la participación y también a la erradicación de la violencia, porque consideramos que la violencia es estructural a lo que sucede en todos los ámbitos de la vida. Luego también buscamos de qué manera se incluye esto en las políticas, en las herramientas, en los programas y proyectos de cambio climático mediante una adecuada contextualización y respuesta sobre la relación entre desigualdades sociales y acciones por el cambio climático, para además también relacionarnos con el cumplimiento de dos objetivos principales de la Agenda 2030, aunque los demás también están integrados, pero principalmente el 5, que tiene que ver con la igualdad de género, y el 13, que tiene que ver con la acción por el clima. En este mapa, que parece así como una constelación un poco difícil de comprender, lo que queremos decir es que la estrategia de género de la NDC busca de manera articulada trabajar al mismo tiempo en fortalecer los dos mecanismos, el mecanismo de gobernanza del cambio climático y el mecanismo de género. Es decir, está trabajando completamente a la par para fortalecer estos órganos del Estado para que se pueda transmitir tanto en el un lado como en el otro la integración de género en cambio climático y la de cambio climático en género. Para poder llevar a cabo este esfuerzo, contamos con varias alianzas estratégicas y yo considero que esta es la clave de nuestro trabajo, las alianzas estratégicas con distintas instituciones que ahora les voy a mencionar, que han permitido que de manera progresiva, yo diría que de paso a paso, se vayan incorporando en las diferentes herramientas de política pública de cambio climático las consideraciones de género. Entonces tenemos el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que es el órgano máximo en el país de toma de decisiones al respecto, donde participan 9 instituciones de gobierno al más alto nivel, son ministerios, y las 3 representaciones de los gobiernos subnacionales. Además, están invitados la presidencia y la vicepresidencia de la República, y lo que se busca, que en algunos de los casos ya se ha iniciado, es integrar género para el Plan Nacional de Adaptación, el Plan Nacional de Mitigación, el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, la Cuarta Comunicación Nacional y el Reporte Bianual, el Financiamiento Climático con enfoque de género, y también a futuro el índice de vulnerabilidad. Por otro lado, como les comentaba, las alianzas estratégicas son importantes. Contamos con un espacio de apoyo técnico en el que participa la academia y la cooperación nacional e internacional. En esta mesa técnica se están estableciendo unas actividades principales y unas hojas de ruta para llevar a cabo estas actividades que aportan a fortalecer la política pública tanto de cambio climático como de género en el eje de sostenibilidad de la vida. Y por otro lado, estamos trabajando directamente con el mecanismo de género, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en integrar todo este proceso, pero también en acercarnos a las organizaciones de mujeres para que el proceso siempre se haga de manera coordinada, escuchando las voces que no han sido escuchadas en estos procesos anteriormente.
¿Cuáles son los componentes para esta transversalización? Como les comentaba, es un proceso hasta el 2025, pero en inicio, ONU Mujeres nos está apoyando en levantar metodologías para poder aportar en la integración de género en la gobernabilidad, esto quiere decir en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, mediante distintas herramientas como el mapeo de actores, el mapeo jurídico, la integración misma de género en sí y el levantamiento de una norma técnica que permite su institucionalidad. Luego, en la NDC en sí misma, se está desarrollando una metodología, se está apoyando con el proceso participativo para la validación de esta metodología y se desarrollará también una hoja de ruta para que se pueda desarrollar el plan de implementación con este enfoque de género. En el sistema de monitoreo, reporte y verificación, de la misma manera, con la variable de que aquí se está levantando una línea base y unos indicadores específicos, aparte de un manual que permita hacer una transferencia de conocimientos para el personal técnico y que esto pueda continuar a lo largo del tiempo. Y en financiamiento, de igual manera, se está revisando una metodología de finanzas climáticas con enfoque de género que permita articular con la estrategia del país. Algo que les comentaba Eliana, que también estamos desarrollando de la mano con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, es el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. Este plan va a permitir articular tanto la planificación climática como la Agenda Nacional para la Igualdad de Género, la igualdad de las mujeres, y personas LGBTI, y la idea es que permite establecer metas comunes y también acciones puntuales para poder responder desde la política pública. Ese proceso está en marcha y esperamos que al final de este año tengamos un primer borrador para poder compartirlo. Todo el proceso para formulación de la NDC, como les había comentado Cris, lo estamos haciendo de una forma participativa y inició este proceso el año 2018 con el desarrollo de varios talleres en los que participaron varias instituciones, casi o más de 1,000 personas, más de 150 instituciones a nivel nacional. Y la idea es mantener esta forma de trabajo para que no solamente se tenga una validación técnica, sino también una legitimidad política de esta planificación climática. En el desarrollo del proceso participativo ya se inició la integración de género y es interesante porque fue un desafío técnico porque era la primera vez que se trabajaba de esta manera, pero también fue un desafío a nivel personal de los participantes, porque no solamente era debatir sobre las brechas de género y empezar a hacer un análisis, sino también en pensar de qué manera cuando hablamos de género lo debemos reflejar en el trabajo, pero también en la vida diaria. Entonces, el punto de partida de este proceso participativo es la identificación de las brechas a través de la recopilación de datos desagregados, que desde el inicio sabemos es nuestra principal brecha como país. Sin embargo, buscamos siempre buscar la información disponible para poder hacer un análisis más adecuado con los actores. También se está pensando en adelante cómo se va a reportar a la convención estos progresos que tengan ya incluidas las consideraciones de género y seleccionar indicadores que nos permitan medir no solo los resultados, sino cómo realmente están resolviendo el orden de género desigual que identificamos en el inicio. El análisis de género, que es algo que le interesaba mucho a Guatemala de cómo se está desarrollando, es algo que está en proceso. Hemos tenido varias veces que regresar, unos pasos hacia atrás, volver, pero la conceptualización parte de que buscamos identificar, entender y describir diferencias de género y cómo estas generan desigualdades en un sector o programa a nivel de proyecto o país. Es decir, el análisis de género que se está realizando tiene que ver con la comprensión de la situación de género a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel de las iniciativas o medidas priorizadas en la NDC. En el caso del Ecuador, tenemos iniciativas priorizadas en mitigación y medidas priorizadas en adaptación. Y nuestro esfuerzo en este momento es comprender esas brechas de género en estos niveles.
busca examinar los roles diferenciados de género y las interrelaciones entre ellos y responde como base para la integración del enfoque de género en el proceso. Para el levantamiento de la información, como les comentaba, se busca caracterizar el sector y las iniciativas o medidas mediante la información existente por sector, la información que esté disponible en el territorio, que sea en la medida de lo posible actualizado, aunque sabemos que eso es complicado para el caso del Ecuador, que sea validada y que sea levantada a través de metodologías de análisis social. Buscamos además información sobre necesidades de esta información desagregada, por ejemplo, la tenemos en el caso del Ecuador, con pobreza multidimensional, que comprende pobreza, salud y educación. Tenemos también una herramienta estadística que se llama Atlas de Igualdad, que incorpora en varias estadísticas nacionales que permiten saber cómo es la situación de desigualdad alrededor de género. Tenemos varias encuestas sobre agricultura, sobre uso del tiempo, calidad de empleo y propiedad de la tierra, entre otras, pero estas principalmente, y también otras herramientas de medición de cumplimiento de los ODS en las que está trabajando el Consejo Nacional para Igualdad de Género con la Vicepresidencia de la República. Luego, como categoría de análisis, estamos proponiendo trabajar al menos con 4 de estas, que son el fortalecimiento organizativo, el desarrollo de capacidades, la producción de bienes y servicios y la influencia en normas de género. Las fases para este análisis, que tienen que ver con todo el ciclo de la política, empiezan con un diagnóstico, el análisis de las condiciones iniciales, luego la identificación de brechas y oportunidades, que ya les había mencionado, luego el desarrollo de una estrategia de género, que es la identificación de las líneas de acción y opciones afirmativas, que eso lo veremos con el plan de acción de género y cambio climático, el diseño de respuestas, que tiene que ver con la identificación de acciones, establecer prioridades, metas, indicadores sensibles y transformadores, una planificación inclusiva que tiene que ver tanto con la planificación estratégica, operativa y presupuestaria, y una implementación que considere el lenguaje inclusivo y una comunicación integral que evite la reproducción de roles, estereotipos o que afecten negativamente a la población o que acentúen las desventajas de las que parten. También contempla el monitoreo y evaluación, que aquí se busca la integración con el sistema MRV, que ya incorpore los indicadores de género, y con esto se logrará la transversalización del enfoque. Este es un poco el horizonte. ¿Cuáles son los aspectos claves en el análisis de género? Comprender la situación o contexto local, comprender los roles de género, analizando tanto los itinerarios técnicos como los ciclos de producción en cada uno de los sectores o iniciativas, cómo está el uso, acceso y control de recursos de la población diferenciada por sexo o género. Esto quiere decir si es que hay una distribución equitativa e igualitaria de los costos y beneficios de estos, cuáles son las condiciones ambientales o impactos por género y sexo. Eso es fundamental cuando cruzamos género con cambio climático, y esto además mirado en la manera en cómo las normas culturales y tradiciones determinan el comportamiento de la población en relación al género. Y finalmente, un tema que es indispensable, que es de los niveles de participación, no solamente en espacios técnicos o en espacios organizativos, sino también en la toma de decisiones, y aquí varios niveles: el comunitario, el institucional, el político, e incluso pueden ser otros más, ¿no? Como el familiar. Los resultados del proceso participativo hasta ahora, como les comentaba, es un proceso que apenas tiene como 10 meses, el de integración de género. Sin embargo, tenemos algunos resultados que mostrar que nos llenan de alegría porque ha sido un esfuerzo común. Y aquí lo que podemos ver es que hemos desarrollado una metodología inicial para la formulación de la NDC y ahora lo estamos haciendo para el plan para la implementación. Se ha hecho un análisis de brechas y oportunidades que ha permitido identificar respuestas en ciertas iniciativas, no en todas, porque depende del grado de información disponible. Sin embargo, hay algunas que nos dan alegría saber que ya constan. Se han hecho 30 talleres participativos para el proceso de formulación de la NDC.
con 11 sectores, tanto de adaptación como de mitigación. Han participado, como les decía, más de 1000 actores de 150 instituciones del sector público, privado, academia, cooperación y sociedad civil. Y se ha tenido una participación paritaria, aunque no fue intencional, pero como sí se promovió el hecho de que las mujeres sean parte del proceso, nos da alegría contarles que ha habido esta participación paritaria en los talleres. Luego hemos tenido otros espacios, tanto Cristina como Steffi de la Subsecretaría de Cambio Climático les comentaban que el documento de la NDC no necesariamente muestra todo el trabajo detrás, pero hay muchas cosas que se hicieron detrás, no solamente los talleres participativos con los sectores para la formulación de la NDC, sino también que se ha hecho un trabajo de construcción de capacidad de género y cambio climático para el personal técnico de la Subsecretaría de Cambio Climático, pero también de los aliados estratégicos, es decir, de otras instituciones estatales y de proyectos y programas de la cooperación que apoyan a la política pública de cambio climático. Y ha sido un proceso interesante mes a mes, en el que participan entre 50 y 70 personas, un poco se varía cada mes, que lo hacemos con el apoyo del proyecto Red Business del PNUD, la Fundación Futuro Latinoamericano y CDKN, y este esfuerzo conjunto ha permitido que debatamos de cosas que antes no se hablaban en el ámbito del cambio climático y que tienen que ver con la forma en cómo nos relacionamos en el ámbito laboral, pero también cómo desarrollamos nuestro trabajo y cómo ese trabajo se refleja con las personas concretas a las que llegan las acciones que se llevan a cabo en cambio climático. Entonces, en esta construcción de capacidades se ha trabajado en integración de género en las políticas, el soporte institucional, la contribución al empoderamiento y nuevas masculinidades, el tema de la participación masculina y la reflexión permanente conjunta ha sido fundamental, el compromiso con la igualdad de género a nivel institucional también, y el rol activo para la transformación de estereotipos y roles de género. Los mecanismos de género, tenemos 2 espacios específicos de trabajo por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Eli ya les comentaba, la mesa técnica es uno de estos, donde participa la Academia y la Cooperación. Ahorita tenemos 18 instituciones que son parte. De igual manera nos reunimos una vez al mes. Y en esta mesa técnica se tratan temas que buscan apoyar, dar asistencia y sostener el proceso de política pública para el cambio climático. Luego también tuvimos un primer encuentro nacional de mujeres por el cambio climático. En este encuentro participaron más de 54 organizaciones de mujeres a nivel nacional. En este espacio se debatió sobre cuáles son las comprensiones que tienen, cuál es la evidencia que tienen las mujeres alrededor del cambio climático en su vida diaria, pero también cuáles son las soluciones que ellas tienen para esta problemática y de qué manera pueden contribuir en la política pública para responder a este complejo problema que nos aborda a todas y a todos. De este encuentro tuvimos un resultado interesante, que es un primer análisis con respecto a qué está pasando en el ámbito territorial desde un enfoque de género, desde la visión de las mujeres con el cambio climático, y esperamos que adelante con la elaboración del Plan de Acción de Género y Cambio Climático tengamos otros espacios de participación con organizaciones de mujeres que continúen este esfuerzo y también lo fortalezcan. En el marco de todo el trabajo para la transversalización de género en la NDC, se está realizando un pilotaje en el sector de energía y tenemos unos resultados iniciales que les podemos mostrar. Pues primero se ha hecho una revisión bibliográfica, todo se ha hecho a partir de la información disponible, que es información que nos ha brindado el sector y que es información oficial. No hemos podido llegar más allá porque es lo que existe, sabiendo que la brecha inicial es precisamente la información desagregada. Pero de esta revisión bibliográfica tenemos que, al parecer, las mujeres tendrían hábitos más respetuosos con el ambiente, que hay un mayor impacto al cambio climático sobre las mujeres por sus actividades tradicionales en tareas del hogar y del cuidado,
que hay una menor participación de las mujeres en la toma de decisiones y diseño de políticas contra el cambio climático. Entonces, estos tres ejes ya nos permiten observar que hay una situación de desigualdad que atender. Luego tenemos otros datos que confirman un poco estas premisas, que tienen que ver con el porcentaje de representación, tanto en el gobierno, en asociaciones y delegaciones del Ecuador en acuerdos internacionales en materia de cambio climático, y también cuáles son como las características y el comportamiento de las mujeres en las tareas del cuidado, como la recolección de agua. En el caso de la región latinoamericana es menor que en África, por ejemplo, pero estos datos también aportan. Y luego, en el tema de energía también tenemos como tres características interesantes que tienen que ver con usos y hábitos, la violencia que es relacionada con el uso también del transporte y del empleo, la participación en el empleo. De todo esto se hace un análisis de género cuyo objetivo es identificar los posibles efectos de la política o acción en relación con cuestiones de género. Entonces se tiene en un primer momento cuál es la situación base en relación a la información disponible y se identifican cuáles son las brechas de género. Esto se contrasta con evidencias estadísticas y luego se pasa a hacer un análisis de la acción de mitigación o adaptación específica que ha priorizado el gobierno, y a partir de ahí se hace un análisis del empleo creado, el acceso a recursos, servicios y beneficios, también la relación con la violencia, y al final se hace un mapa de cadena causal que les voy a indicar en la siguiente lámina, en la que se identifican los efectos diferenciados en hombres y mujeres. Y a partir de este resultado, entonces se busca identificar o priorizar unas acciones que permitan optimizar el diseño de la política pública, es decir, que puedan aportar a mejorar el límite de la misma iniciativa o dentro del mismo sector para cumplir su meta para o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o de generar capacidades adaptativas. Este es un ejemplo de la cadena causal. Aquí tenemos una iniciativa de mitigación en el sector de energía que tiene que ver con el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Entonces tenemos al lado izquierdo la iniciativa, tenemos en la siguiente columna los efectos intermedios, inmediatamente después los efectos que tienen que ver con la emisión de gases o con la no emisión de gases, en este caso, y luego por colores podemos diferenciar si beneficia, es decir, si contribuye más a las mujeres, si beneficia de igual manera o si beneficia más a los hombres. Y a partir de esta identificación ya se puede recomendar una acción específica, en este caso para esta iniciativa. Esa es la manera como estamos trabajando el análisis de género, que esperamos mejorar y profundizar en los siguientes días, meses que nos quedan de trabajo. Eso sería todo. Muchas gracias. Si es que tiene alguien alguna pregunta, pueden utilizar los comandos en la pantalla lateral para que levanten la mano y se les pueda abrir el micrófono. Muchísimas gracias a las panelistas y muchas gracias a las personas que están participando en el webinar. Avísenos, por favor, si tienen alguna pregunta. Hola, Lisette. Sí. Lisette, por favor. Gracias. Entiendo de que como ya tienen un plan, ustedes de NDC están tratando de permear y de incorporar acciones con consideraciones de género en ese plan. ¿Es correcto? Sí, en realidad estamos haciendo dos acciones. Por un lado, en el marco de la NDC, donde ya están unas iniciativas de mitigación y las medidas de adaptación previsadas, se está analizando una por una de qué manera se puede integrar género. Como les comentaba, en algunos casos no es posible porque no tenemos la información que permita priorizar la meta para la igualdad de género. Pero en las que sí, vamos a procurar, ahora ya hay algunas que son muy pocas, pero vamos a procurar que esos análisis nos lleven a integrarlo mejor. Esa es una acción. Luego, de manera paralela, estamos desarrollando un
Plan de Acción de Género y Cambio Climático, y en este Plan de Acción de Género y Cambio Climático estamos buscando profundizar ese análisis. Lo estamos haciendo de la mano del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y lo que se busca es poder caracterizar el sector y dentro del sector priorizar medidas de igualdad de género que permitan que se combinen de manera integral tanto las políticas de cambio climático como las de la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y las Personas LGTBI. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, gracias. Y por otro lado, entiendo que han tenido una serie de talleres entonces solo me llamó mucho la atención este Congreso Nacional que tuvieron, y eso específicamente está alimentando lo que has dicho de esta fase 2, en donde están analizando esas brechas y las soluciones que tienen desde las bases que tienen las mujeres para poder plantear acciones. ¿Es eso correcto? Solo para ver si entendí bien. Sí, mira, realizamos un primer ejercicio que fue este Encuentro Nacional de Mujeres por el Cambio Climático, y a partir de eso tenemos un primer análisis, digamos una primera información con respecto a cómo las mujeres perciben los impactos del cambio climático en su territorio y cuáles serían las respuestas que ellas proponen. Sin embargo, este encuentro lo hicimos cuando aún no disponíamos de información que permita caracterizar cada sector. Lo que vamos a hacer a partir de tener la información condensada es volver a convocar espacios participativos y organizaciones de mujeres para, por un lado, validar esa información, pero también construir las metas que estarían disponibles en el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. Ok, gracias. Gracias, Lizeth. Tengo una pregunta de Carolina Vergara que dice, ¿cómo están pensando trabajar para crear condiciones que promuevan la participación de las mujeres, considerando que algunas de las barreras son el uso del tiempo y la violencia de género? En realidad, hasta ahora no nos hemos planteado una respuesta concreta a este asunto. De igual manera, creemos que es una barrera y es una brecha que está ya en nuestro radar, pero todavía no hemos diseñado la respuesta para esta brecha. Es parte del trabajo que lo vamos a realizar con el Plan de Acción de Género y Cambio Climático. Diana, tienes una pregunta, te abrimos el micrófono. Adelante, Diana. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación, me parece maravilloso lo que han hecho y todos los avances que tienen. Yo quisiera preguntarles en cuanto a la mesa técnica de género, ¿qué mecanismo legal utilizaron para crear esta figura y cómo funciona? ¿Qué temas son los que tratan dentro de esta mesa técnica? Muchas gracias, Diana. Sabes que esta mesa en realidad es una mesa autoconvocada, no está institucionalizada, estamos en ese proceso y se va a hacer a través de cartas compromiso en que las instituciones que son parte manifiestan el interés de seguir aportando con la temporalidad de la NDC, es decir, el 2025, como un sistema de apoyo a la política pública de cambio climático. Entonces, en realidad es una mesa autoconvocada, voluntaria, en la que participan instituciones tanto de la academia como de la cooperación nacional e internacional que tienen experiencia en el trabajo de género y cambio climático. Las temáticas que hemos trabajado hasta ahora en realidad ha sido un poco la conformación misma de la mesa, y ahora estamos estableciendo prioridades. Entre esas prioridades del sistema de información, porque estamos conscientes, digamos, todas las instituciones que participan han llegado al acuerdo y estamos conscientes de que hay un déficit sobre la calidad de la información y la actualidad de la información, pero por otro lado también conscientes de que se han hecho muchos esfuerzos en los territorios, se ha hecho mucho trabajo con mujeres alrededor del cambio climático y no necesariamente se ha visibilizado. Entonces también una de las iniciativas de la mesa es que se pueda demostrar, que se pueda mostrar al público estos esfuerzos que han hecho las instituciones con este trabajo. Por un lado, entonces sería como mostrar buenas prácticas, pero por otro lado también hay la intención de empezar a trabajar en la generación de nueva información desagregada por sexo y de avances. Y no sé si me queda algún tercer eje que me falta.
ahora no me acuerdo, pero te digo enseguida el tercer eje. El tema es que en este momento la mesa se ha reunido, esta va a ser nuestra cuarta reunión, que es el día de mañana, y estamos trabajando ya en la definición de las temáticas para el trabajo de este año y la hoja de ruta para ese trabajo. Como es una mesa autoconvocada, también es como muy horizontal, en el sentido de que todas y todos los delegados que participan en la mesa como representantes de sus instituciones también lo hacen en relación al trabajo que ya desarrollan en sus instituciones y con la intención de colaborar con el Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Se dice, Marlene pregunta si quieren un espacio para ver el tema de la ruta de género en red en Guatemala o se hace en otro espacio fecha. ¿Tú quisieras verlo ahorita? No, mejor en otro espacio. Ok, entonces, Lizeth, la respuesta sería que para nosotros sería mejor hacerlo en otro espacio para poder también invitar a la gente que está relacionada con el programa Red en Ecuador. Si quieres, lo conversamos por correo. Tengo otra pregunta. ¿Cómo han articulado la generación de información desagregada? Nosotros en Guatemala tenemos esa dificultad. En realidad, nosotros también tenemos la misma dificultad con respecto a la información desagregada. Quizás le doy paso a Eli para que nos dé un poco más de desarrollo sobre esta idea. Lo que estamos haciendo precisamente en este momento, porque ya sabemos que, imagínate que la encuesta de uso del tiempo es del 2012, entre otros datos tenemos bastante desactualizados que ya no nos permiten saber cuál es el contexto actual. Sin embargo, estamos justamente en ese proceso de identificar cuáles son las brechas de información para poder, además, responder como una prioridad la actualización de esa información o la generación de esa información. No sé, Eli, si tú quieres decir algo más al respecto. Bueno, sí. Esto, en realidad, el tema de la información estratégica es un desafío en el país, pero hemos ido trabajando de a poco. Entonces, les podría mencionar que una articulación importante, un espacio importante de trabajo es que dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos existe una mesa, una comisión de género, de estadísticas de género. En esta comisión se trabajan algunos ejes para la información estratégica. Entonces, por ejemplo, se han trabajado las metas para el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, a partir de esas metas se tiene ya una prioridad nacional para el cumplimiento, como el tema de la reducción del homicidio, el tema, se está desarrollando también un índice de discriminación que está asociado a una encuesta puntual para analizar cuál es la percepción de la discriminación en la sociedad. Por ejemplo, se ha desarrollado la encuesta del uso del tiempo. Sin embargo, esta encuesta del uso del tiempo, como analizábamos también con otros países, está desactualizada. La última fue en 2012, y lo que se insiste a través de esta mesa y de estos espacios más de decisión es que se pueden retomar estas encuestas. Por ejemplo, está también ya en las acciones piloto de la segunda encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, que en estos momentos el equipo del Consejo, por ejemplo, junto con el INE, están ya haciendo los pilotajes para la encuesta, donde es importante porque se han incluido algunos otros desagregaciones de tipos de violencia que tenemos en nuestra reciente ley aprobada contra la violencia. Entonces ahora vamos a integrar un poco más en esa encuesta de violencia otros tipos de violencia, como la violencia política o esta violencia mediática, dentro de lo que es la violencia simbólica, un poco más. Y en sí, la información estratégica la vamos desarrollando, promoviendo desde el Consejo. Tiene un equipo dentro del área de formulación, investigación y estudios, es un equipo de información estratégica que desarrolla, que intentamos hacer ciertos análisis en base a la información que se tiene. Entonces también, por ejemplo, ahora trabajamos, el nuevo censo se va a desarrollar también en el 2020, y estamos trabajando con formularios también para que ya se incluya cierta información que nos permita ver el estado de situación de las mujeres. Entonces sí ha sido un proceso de construcción de décadas, la verdad. Y tenemos alguna información, otra información que
está pendiente de desarrollarla, de las encuestas del uso del tiempo y la encuesta de violencia, es acordarse que son claves, ¿no? Para nosotros es clave la encuesta del uso del tiempo para algunas secciones. Y trabajamos con eso. Pero también hemos tenido un punto a favor, es que nos hemos relacionado de manera positiva con la CEPAL. Entonces, el Observatorio de Género de la CEPAL ha sido un gran aliado para el desarrollo de la información estadística. Nos permitió avanzar en el desarrollo del indicador de femicidio, por ejemplo. Nos dieron muchos insumos técnicos y también hemos recibido insumos técnicos, por ejemplo, para la encuesta, para la encuesta del uso del tiempo, ¿sí? Y la cuenta satélite del trabajo no remunerado del hogar. Son todas estas informaciones que nos permiten también ver el estado de situación de las mujeres sobre relación con el cambio climático. Tienes otra pregunta, Eli. Dice, ¿cómo está pensando el Consejo hacer el seguimiento de las políticas locales? Me refiero, por ejemplo, a las estrategias de género y cambio climático que fueron elaboradas en los gobiernos locales. Estos procesos no siempre cuentan con la participación de actores clave de las organizaciones sociales. Quizás antes de darte paso, Eli, comentarles que parte de la revisión de información para realizar el PAC, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, va a ser revisar las estrategias provinciales de cambio climático con enfoque de género. De lo que hemos revisado un poquito hasta el momento, sabemos que falta profundidad y acercamiento con las organizaciones de mujeres. Sin embargo, eso también tiene un limitante de recursos que esperamos poderlo resolver en adelante. Eli, sí. Creo que eso es parte de nuestra gran estrategia del seguimiento, observancia y evaluación de las políticas públicas. Nosotros tenemos en proceso una elaboración de una estrategia que va de la mano con este proceso de transversalización de nuestra agenda. Entonces, cuando nosotros hacemos este seguimiento que de la agenda anterior fue más bien un tipo de evaluación cualitativa, pudimos ver que, por ejemplo, siempre tenemos la deuda en la parte local, ¿no? Tuvimos información registrada de lo que trabajan las carteras de Estado, sin embargo, en la parte local es donde nos falta. Sí, pero lo que ahora se ha hecho es tener un trabajo un poco más fuerte con los consorcios de los GAPs, por ejemplo, con el consorcio de los gobiernos provinciales y también con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Entonces, los gobiernos provinciales es todos los que reúnen, unan a toda la gestión de los gobiernos a nivel de provincia, más, un poco más hacia lo local, más hacia abajo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador también que gestionan toda la labor y todo el trabajo que hacen los municipios, ¿no? Entonces, nosotros entramos a trabajar más bien con estos consorcios, porque si no, el trabajo, por ejemplo, con 221 municipios para un consejo de 12 técnicas es imposible. Entonces, eso es lo que hacemos, más bien trabajar con los consorcios y ver cómo generamos esta gestión para transversalizar el enfoque de género. Entonces, a través de los consorcios, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, generar procesos de capacitación en línea para los gobiernos autónomos descentralizados, ayudar a la construcción de los planes locales de igualdad, ayudar a la construcción de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo. Entonces, ahí, dentro de estos instrumentos que son un poco más amplios y más macros, intentamos que se incorpore el enfoque. Entonces, para puntualmente las acciones en género y cambio climático, esto yo entiendo que las vamos a hacer dentro del mismo plan de género y cambio climático, una sección de monitoreo y de seguimiento. Tiene que haber, esto es algo que de hecho va en este plan. Entonces, para nosotros ver los resultados de la aplicación, de la implementación de este plan, estará una solución establecida para esto. Muchas gracias, Eli. No tenemos más preguntas. Quisiera saber si alguien más tiene alguna duda o podemos cerrar. Lisset, no sé, las compañeras de Guatemala. Perdón. ¿No? Okay. Bueno, entonces,
Si no tenemos más preguntas, yo quisiera agradecer nuevamente a todas las instituciones que siempre suman al esfuerzo en Ecuador por el género y cambio climático, el Ministerio de Ambiente, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, al PNUD, a ONU Mujeres, a la FLAG, CDKN y a todas las otras instituciones que nos apoyan en el proceso, tanto en la mesa técnica de género y cambio climático como en los diferentes procesos participativos. Perdón. Lisette de Guatemala nos dice que solamente agradecer de mi parte y de Marlene por este espacio de información. De todas maneras, Lisette, si es que ustedes tuvieran alguna inquietud adicional, siempre estamos en contacto, nos pueden enviar un correo o hacemos una llamada más informal. Entonces, cualquier cosa a la disposición. Y muchas gracias a todas y todos los participantes en el webinar. Esperamos muy pronto poder tener otra sesión. Muchas gracias. Buenos días.